La charla la llamamos puntos de partida. Bueno, no solo creo, para explicar brevemente, nosotros formamos nuestro estudio hace no mucho, digamos el año 2012, cuando volvimos de un paso por Londres, luego de haber trabajado varios años con otros arquitectos en Chile. Cuando volvimos, bueno, nos encontramos que estábamos sin mucho encargo, ¿no es cierto? Nos dedicamos a estos concursos públicos, pero también nos entusiasmaba la idea como de ocupar un lugar que estaba un poco dejado de lado, la arquitectura chilena, que si bien ha sido como muy nombrada en los últimos años, o había sido muy nombrada en las generaciones anteriores, o reconocida por su arquitectura pública, nos interesaba como este ámbito más público, que tenía cierto impacto, podría tener un mayor impacto en el área social o política de la sociedad. También la llamamos punto de partida porque nos interesaba mostrar temáticas que inician nuestros proyectos, que están ahí siempre presentes, y que lo van informando, es decir, como que le dan forma a estos proyectos. Con respecto al título del seminario, esta idea de reconocer la ciudad, nos sentimos también muy cómodos con este concepto, ya que es algo que siempre utilizamos, digamos, esta idea de reconocer, de volver a conocer, de volver a mirar lo que está ahí, ¿no es cierto? No de estar inventando algo, sino que de ocupar la ciudad misma como un campo y toda la cultura arquitectónica como un campo de conocimiento como muy rico. En ese sentido, las imágenes que estaban antes, digamos que cuando uno está proyectando el trabajo que hacemos en el estudio, por ejemplo, trata de esto, digamos, de volver a mirar constantemente lo que estamos produciendo y sobre eso vamos trabajando. Sucede lo mismo, digamos, si tenemos la suerte de construir uno de estos proyectos cuando estamos en la obra, sabrán, ¿no es cierto?, los que han tenido la suerte de construir sus proyectos, de que uno sigue modificando cosas, sigue cambiando en la obra misma. Es un proceso que no tiene mucho término, ¿no es cierto? Incluso cuando uno visita obras que ya ha construido y que ha pasado su tiempo, uno sigue pensando, mira, esta puerta podría haber sido de una manera o de otra, la ventana podría haber sido un poco más alta. Son cosas que es parte del propio estudio del campo de la arquitectura y que pasa también cuando uno visita obras de otros arquitectos. O sea, ayer el día domingo visitamos unas obras fantásticas acá en Sao Paulo y uno siempre está mirando, mira, esto quizás no trata de ser mejor, digamos, pero uno siempre va imaginando maneras en cómo las cosas se podrían haber hecho distintas o podrían haber tenido ciertos ajustes que hubiese pasado. Creemos en ese sentido que la propia cultura arquitectónica es una fuente de conocimiento de la ciudad inagotable. Bueno, como mostramos recién, en nuestra oficina hacemos también proyectos privados y en general nos movemos en todas las escalas, como yo creo la mayoría de los arquitectos, pero quisimos enfocar esta charla o palestra en la arquitectura pública, que son los concursos públicos, que fue lo que nosotros empezamos a hacer el 2012 cuando llegamos de vuelta a Chile buscando una fuente de trabajo, pero también dándonos cuenta, como yo creo que la mayoría de las ciudades latinas, de la falta de espacio público que tienen nuestras ciudades. Nosotros, yo creo que en Chile sobre todo, creo que la arquitectura chilena hoy día es reconocida en el mundo, pero no es reconocida por su espacio público, sus ciudades, sino por su arquitectura, digamos, de vivienda privada. Y ese fue un cambio que nosotros quisimos revertir, bueno, obviamente que muy pequeño, porque tenemos muy poquitos proyectos en el ámbito, pero creemos que de cierta manera podemos revertir eso y entender que la ciudad hoy en día se necesita, y el ciudadano necesita entender que su lugar es en el espacio público, y el espacio público es de todos, no es del gobierno, sino que es de todos nosotros como sociedad. Y de esta manera, bueno, quisimos ordenar la charla en cuatro temas que son en 4 proyectos. Los 4 temas obviamente los tratamos siempre en todos los proyectos, pero en algunos más fuertes que en otros, y de esa manera vamos a irlos tratando en cada proyecto. Cuando vivíamos en Londres, esto a partir desde una anécdota y que se relaciona también con ese espacio que comentaba Manuel, ¿no es cierto?, ese espacio intermedio, el umbral o el pórtico. Sucedió que un día en un departamento, como pasa en los países del norte, que tienen ventanas muy pequeñas, una relación muy polarizada con el exterior, con el paisaje, o sea, uno o está adentro o está afuera generalmente de esas habitaciones,
un día apareció esto fuera de nuestro departamento, que era un simple andamiaje, un cuerpo efímero, pero que permitía que uno pudiera empezar a ocupar ese espacio de unas maneras que no estaban previstas. Poner unos maceteros con plantas, la gente salía ahí, se sentaba al sol, se encontraba con otros vecinos, etc. Pareció que este espacio, ¿no es cierto?, era muy rico en ese sentido. Todas las cosas que permitía, que no habían sido pensadas o predefinidas, ¿no es cierto?, en la arquitectura, un espacio para esa ambigüedad. Bueno, teniendo en tema, este tema que es de los bordes y umbrales, queremos mostrar este proyecto que es la Municipalidad de Nancagua. Para entender mejor el contexto, Nancagua es un pueblo pequeño que queda a las afueras, en la parte central de Chile. Para los que no conocen Chile, bueno, es muy largo y tenemos muchos climas, pero el clima del centro, digamos, tiene una arquitectura de este tipo, que era una arquitectura entera hecha en barro, que por todos los terremotos que hemos tenido ha ido cada vez desapareciendo porque rápidamente le pasan la planadora y tratan de construir algo que resista. En ese entorno, que era un pueblo muy pequeño, que como vemos en este círculo, digamos, se señala el centro del pueblo, es un pueblo que, como muchos en Chile, tienen un crecimiento completamente sin planificar, de cualquier manera, y donde incluso nunca fueron pensados como pueblos, sino fueron más bien asentamientos que se crearon rurales porque había una casa de campo y la gente trabajaba para esta casa. Entonces, como vemos alrededor del círculo, tenemos un lugar que es el proyecto, pero también era muy importante este centro del pueblo, que fue una casa patronal, digamos, que se donó como municipalidad, y de esta casa quedó un parque, que era como el patrimonio que nosotros queríamos reconocer en este lugar, un parque que estaba dejado de lado, porque, como veíamos en la imagen anterior, era un parque que quedaba en un extremo ya del pueblo. O sea, el pueblo había crecido hacia un lado y este parque había quedado en un extremo del pueblo, a pesar de que ahí tenía la antigua municipalidad. Este es el parque, el patrimonio que nosotros reconocemos natural del lugar, el único espacio público que tiene este pueblo rural, y donde, digamos, era el lugar de encuentro que tenía. Y una municipalidad, que era la antigua casona del pueblo, que es esta que está acá, que a pesar de que recoge aspectos de la arquitectura tradicional chilena, también tenía aspectos distintos a los tradicionales del lugar, que existía un pórtico, que es muy tradicional a la arquitectura de esta región, digamos, porque hace mucho calor en verano, entonces estaban estos porticados, pero a diferencia de cualquier lugar, digamos, de la zona, este estaba elevado a un piso y generaba un piso zócalo de la antigua casona, que era una casona italiana, que es la que vemos arriba, que siempre balconaba o veía sobre este parque, que era el parque que estaba abajo. El encargo del concurso, ¿no es cierto?, era trabajar sobre este terreno, que de cierta manera permitía conectar parte de la ciudad al parque, con el programa de una nueva municipalidad, ya que esta había quedado muy dañada con el terremoto, y se consiguieron fondos para su restauración, pero con la condición de que pasara a ser un centro cultural. Entonces aparece con este nuevo proyecto la posibilidad de construir un nuevo frente al parque, pero también de conectarlo de una manera más efectiva y continua con el resto de la ciudad. Cuando nos enfrentamos al proyecto quisimos tomar cosas del lugar importantes para nosotros, que era muy importante, era este pórtico que ya existía, que parecía como el lugar intermedio, digamos, entre la vida del pueblo y esta vida de esta municipalidad, porque finalmente es divertido, pero en estos lugares la única fuente de trabajo es la municipalidad o el campo. Entonces el lugar de encuentro es en este pórtico donde la gente se encuentra día a día, donde se hacen conversaciones, y era ese un elemento que nosotros queríamos llevar muy importante al proyecto. Es así como un poco confiado, ¿no es cierto?, en que a través de la construcción de este espacio o de trasladar este espacio a nuestro proyecto lograríamos generar las condiciones, ¿no es cierto?, para que esa vida se repitiera en el proyecto. Es que hicimos un levantamiento muy simple, digamos, de las medidas y de los materiales que tenía ese elemento en la antigua casona y lo trasladamos al proyecto. O sea, todo el proyecto partió de este corte. Estos son los materiales que existían en la antigua casona y queríamos que nuestro proyecto también tuviera una resonancia con ese otro edificio. Entendiendo también que este era el patrimonio finalmente construido y natural que tenía este pequeño pueblo.
Obviamente hubo un proceso de traducción, ¿no es cierto?, de esa forma a otra tecnología, a otro material. Bueno, como en italiano la palabra traductore, que viene de traidor, ¿no es cierto? Algo se traiciona siempre en ese traslado, pero también aparecen nuevas relaciones, nuevas formas que son nuevas al ocupar esa otra materialidad. Como hablábamos al principio, en esta idea o en cómo trabajamos nosotros, siempre estamos echando mano, por así decirlo, a nuestros recuerdos, experiencias o estudios de otras arquitecturas o arquitecturas pasadas. Nos parecía como muy rica esta idea de generar un espacio vacío, un espacio cívico, donde lo que uno recordara fuera el vacío que contenían los edificios más que el edificio mismo. No queríamos un edificio icónico, sino que todo lo contrario, un edificio que pasara a ser el telón de fondo de todo lo que podría pasar ahí en esa plaza, tal como sucede en la Plaza San Marcos. Lo que uno recuerda es el vacío que es contenido por esos edificios, o en el Ágora de Asos. Espacios que los dos tienen pórticos, que permiten esa vida un poco inesperada que sucede en el lugar. Entonces, bueno, de esta manera, algo importante que no está en las diapositivas, pero hubiera sido bonito mostrarlo. Cuando se llamó a concurso, venía una imagen de lo que ellos esperaban, digamos, para esta municipalidad. Y aparecía en el frente, en este lugar que vemos adelante, una casona, digamos, chilena, con mucho estilo tradicional, y atrás, hacia el parque, digamos, lo que conectaba al parque, el parking o estacionamiento para los carros. Y se perdía completamente la relación con el parque que existía. Y nosotros, bueno, quisimos dar vuelta a eso, un poco con lo que comentaba recién Alejandro, crear un vacío, un nuevo vacío que no existía en el lugar, una plaza de encuentro que además permitiera conectar el pueblo con este patrimonio natural que reconocíamos como también un lugar de encuentro, que era el parque, y entender este nuevo espacio cívico como el vacío memorable que les iba a quedar, digamos, a ellos en su cabeza más que el edificio. Entonces iba a estar este pórtico o este corte que venía sacado de la antigua casona, que iba a contener este vacío, que iba a conectar en un primer umbral la ciudad, digamos, con, en este primer umbral, el pueblo, digamos, o la ciudad, con este parque, digamos, que es en un segundo umbral, incluso nosotros llamamos que tiene 3 umbrales este proyecto, a través de una sucesión de pórticos. Entonces está el primero, digamos, que conecta ciudad vacío, y después hay uno intermedio, y finalmente este pórtico elevado, 1,20 metros, al igual que la casona, que va a conectar nuevamente con el parque. Hay una pendiente muy suave que comienza en la esquina que conecta la ciudad y va subiendo hasta llegar a 1,20 metros, una situación como de balconamiento, como una especie de belvedere, ¿no es cierto?, sobre el parque. Una situación que también la tenía la antigua casona, que también le daba cierta importancia al parque, que era siempre verlo desde arriba y ocupar esta escalinata como un lugar de situaciones, de espacio público. Y todo el estacionamiento que pedía el encargo, que incluyéramos en el proyecto, lo disponemos bajo esos volúmenes, de manera de que el proyecto tuviera un carácter marcadamente peatonal. Aquí se ve esta secuencia de umbrales, de traspasos, que es en otra escala lo mismo que sucede en el pórtico. Si en el pórtico uno está como entre ese interior y ese exterior, en estos pórticos uno está primero entre la ciudad y la plaza, y después está entre la plaza y el parque. Nos interesaba mucho insistir en esa idea de estar siempre en 2 lugares al mismo tiempo. Estas son las plantas del proyecto, que la verdad que una vez que después se construyó esto, nos interesaba con este pórtico mantener, ¿no es cierto?, esa condición, que eso fuera lo que se mantuviera en el tiempo. Sabíamos que lo que iba a pasar atrás de ese pórtico era de cierta manera impredecible, eran oficinas públicas, y lo que ahí iba a suceder no tenía ya mucho que ver con nosotros, pero sí nos interesaba que la condición de ese espacio, los límites de ese espacio cívico estuvieran definidos de una manera más permanente. Estas son imágenes del proyecto de su etapa de concurso y después cuando fue construido.
Nos gusta ese paralelo, siempre hay, bueno, cosas que se pierden, otras cosas se ganan, otras cosas son imprevistas. Todas estas son fotos que se hicieron en el minuto apenas había terminado la construcción. Y, claro, no sé, había un arquitecto, no recuerdo quién es, digamos, pero que decía que uno puede hablar todo lo que quiera cuando las obras se van a construir, pero una vez que están construidas ya son las obras mismas las que comienzan a hablar y a explicarse, ¿eh? Creo que es un poco cierto eso. Estas son otras imágenes que han hecho, no sé, otro fotógrafo chileno, Philippe Blanc, que después de un tiempo ya ha pasado, ¿no es cierto?, los árboles han ido creciendo, la gente se ha ido apropiando de este lugar, ya es reconocido, creo, como un espacio memorable dentro del pueblo, ya tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, de poder acoger una infinidad de actos que nosotros ni siquiera nunca visualizamos en el momento que estábamos realizando el proyecto. Con todo lo bueno y lo malo que tienen estas cosas, creo que, claro, ponen sus carpas y sus cosas, pero el espacio todavía o resiste, creo que bastante bien toda esta ocupación. Estas son fotos que sacamos directamente como de la web de la municipalidad. Y fue un espacio que además ellos nunca lo tuvieron como dentro del programa, nunca lo pensaron, digamos. Fue un espacio que el proyecto se los dio, les regaló, digamos. Y la verdad es que nosotros quedamos muy contentos, sobre todo con la ocupación que este tiene y cómo la gente ya lo siente como un espacio propio, público, que ese lugar no tenía. El segundo tema nosotros le llamamos luz y sombra, porque bueno, este proyecto, que es un proyecto que lamentablemente todavía no se construye, está listo para construirse, pero hay un tema ahí trabado en el gobierno. Pero es un proyecto que el tema de la luz es muy fuerte, es la nueva biblioteca del Congreso Nacional. Este proyecto, al igual que otros 3 que tenemos en la zona, que en esta presentación vamos a presentar solo 2, están en el centro de Santiago. Este es Santiago, la capital de Chile, como muchas otras latinas fundadas con el damero español, digamos, reconocemos en el cuadrado blanco la Plaza de Armas, que es el punto cero de centro donde comienza la fundación. Y digamos, como por suerte también un poco, nos ganamos un par de concursos y nos toca hacer estos 3 edificios que también, como increíblemente, toman temas de patrimonio de 3 maneras distintas. El número 1, que es el que vamos a explicar ahora, que es la nueva biblioteca del Congreso Nacional, tiene una condición patrimonial de solamente en su cáscara, digamos, tiene protegida todo lo que es su fachada, pero al interior fue un edificio de oficinas que se hizo en 1920 y la verdad que no está reconocido su valor, entonces nos permitía, digamos, poder operar al interior con bastante libertad. O sea, no tiene rasgos patrimoniales como muy... no es un edificio antiguo a simple vista, pero sí tiene el valor que fue una de las primeras estructuras de hormigón armado que se hicieron en Santiago, cosa que también tenía que ser preservada. Increíble, porque eso fue en 1920 y aquí ya estaban bastante más avanzados. Después, el número 3, que no lo vamos a mostrar, es el edificio de Correos de Chile, que está en la Plaza de Armas, que es un proyecto bastante bonito porque es una remodelación, o sea, una restauración completa del edificio, un edificio que sí es monumento nacional y que se interviene con ciertos elementos nuevos que permiten una nueva circulación y una nueva visualización del edificio. Y el tercero, el que está con el número 2, perdón, lo vamos a mostrar después de este, que es un nuevo edificio, completamente nuevo, en un vacío que había quedado en la manzana, también un edificio que está en un contexto patrimonial, pero un edificio que empieza de cero, pero sí con muchas reglas por estar en este contexto. Entonces, bueno, este es el casco histórico de Santiago, que es una ciudad de fachada continua, y nuevamente como lo que uno recuerda como experiencia de vivir este lugar son los vacíos, los espacios que quedan entre los edificios, más que los edificios mismos. Y es algo que queríamos recoger en el proyecto, esta idea de crear un vacío público interior que fuera un espacio memorable, que tuviera una cierta condición memorable,
que era algo que también pedía el encargo del concurso. Este es el edificio, que si bien tiene esta fachada de estilo neoclásico, que generalmente se asocia a un edificio patrimonial, el interior no tenía mayores rasgos de ese tipo, digamos. El edificio está frente al ex Congreso Nacional y está, por el lado tiene un pasaje que conecta a esta otra calle de acá. Entonces había un cierto interés también en revitalizar toda esta zona, que hoy en día es un pasaje que, a pesar de estar muy central, está muy abandonado. Esta es la condición del edificio, que la fachada había que mantenerla en su condición original, digamos. Estamos acá. Pero el interior era esto, o sea, no tenía mucho valor, pero sí tenía esa posibilidad de convertirse, por la estructura que tenía, nos permitía intervenirlo de una manera bastante radical, digamos. No era un edificio de adobe o muy frágil, ni mucho menos. Cuando hablábamos de generar este espacio memorable, el edificio, como había sido, o sea, era un edificio oficina, no tenía la verdad un vacío que tuviera esa condición o ese tamaño. Se nos vino a la mente obviamente el trabajo de Gordon Matta, Clark, que trabajaba con estas perforaciones en edificios, esto antes de que se construyera el edificio Pompidou. Y la idea de generar un vacío que fuera reconocible en su forma, y recordable en todas sus características espaciales y atmosféricas. Estas son distintas iteraciones que tuvo el proyecto en la construcción de este vacío, y finalmente optamos por esta alternativa, que era un vacío que conectaba los dos espacios quizás más públicos del proyecto. Uno era la calle, el hall de acceso, y el otro era acá arriba el espacio de una cafetería que se balconaba y era un nuevo espacio inédito en la ciudad. Y conectando esos dos espacios en la diagonal, buscando como el mayor tamaño entre los dos niveles, situábamos toda la colección o parte de la colección de la biblioteca. En el corte se puede ver como también hay una escalera que va ascendiendo en espiral, la que va como dando cuenta y reconociendo este espacio, un poco haciendo alusión al cuento de Jorge Luis Borges de la Biblioteca Infinita. Era una especie de laberinto tridimensional que permitía meterse en ese mundo de los libros. Entonces en las plantas se ve como esa secuencia de vacío se va desplazando hacia atrás a medida que uno va subiendo piso a piso. Pero también, como vimos ahí, como muestra esta imagen, quisimos también perforar el edificio dando cuenta de esta estructura, digamos, la estructura que tenía el edificio, una estructura de los primeros edificios de hormigón armado hechos en Santiago, y recorriendo con en diagonal el edificio, dejando siempre en evidencia, de nuevo como un laberinto, la escalera siempre alrededor de esta estructura que era la estructura del edificio existente. Entonces, la idea como... La manera un poco de Shinohara, ¿no es cierto?, como que expone las estructuras. Uno puede leer cómo se van descargando las fuerzas al interior del edificio, era algo que nos interesaba. Bueno, la idea de la biblioteca infinita de Borges. Pero sobre todo está esta idea de una luz que también se nos venía a la mente del museo de John Swan en Londres, donde en la parte más apartada y profunda del edificio está el sarcófago de Seti, acá atrás, que recibe esta luz, ¿no es cierto?, que es una luz difusa, como casi temblorosa, que viene desde la parte alta, y uno no ve realmente dónde termina ese espacio. Nos interesaba que el espacio aparente de ese vacío fuera mayor que su tamaño real. Y eso lo logramos básicamente a través de la luz y las materialidades que limitaban este espacio, ¿no es cierto? En la parte baja estábamos proponiendo un pavimento reflectante de piedra negra, que es todo acá abajo, ¿no es cierto? Y en la parte alta iba a estar el techo dorado. Claro, una cubierta que filtraba una luz que venía desde la parte alta. Entonces, el cielo es una malla dorada que filtra la luz y recorre el edificio, siempre dando esta continuidad entre el espacio público de la calle y este nuevo espacio público que se hace nuevo en el edificio, que es esta nueva fachada, que es la quinta fachada que nosotros llamamos en el techo.
proceso. Creo que es interesante ir viendo cómo se van transformando estos. Esta es la imagen, por ejemplo, del concurso, y esta es la imagen ya desarrollada del proyecto, cómo van tomando, o el diseño va asumiendo distintas cualidades, ¿no es cierto? Pero la forma sigue siendo la misma. Bueno, y el tercer tema, que es materia y estructura, aquí vamos a mostrar el edificio que está muy cercano a este, que es el edificio un edificio para metro. Este fue un ejercicio que hicimos muy breve una vez acerca de un mobiliario urbano que pensábamos, o se pensó en distintos materiales, y esas distintas materiales obviamente iban teniendo una distinta connotación o iban entregando un distinto significado. Entonces, en este caso, nuevamente quisimos trabajar con el tema del vacío, como muchos de nuestros proyectos, pero porque nuevamente este proyecto está en esta trama muy densa de la ciudad de Santiago, donde lo que uno recuerda o finalmente se lleva consigo son estos vacíos al interior de la manzana, que también pasa acá, en la galería, ¿cierto? Entonces, nuevamente, a través de la materia o de la estructura del proyecto, crear un vacío memorable que uno recordara, digamos, en su uso. Como también les expliqué, este edificio está en la misma manzana que la biblioteca, a 3 edificios, pero este es un proyecto completamente nuevo que se construye en este vacío urbano que quedaba en la manzana. También es un concurso, está frente, este era el entorno, digamos, que tenía, y la idea es un poco restituir, digamos, de cierta manera. Esta es una foto histórica. Este edificio se quemó o se cayó, no lo sabemos bien, digamos, a principios de siglo. Esta era la calle, son fotos antiguas, de archivo, y este era el edificio que se construyó más o menos en el año 70, 80, digamos, y por suerte se decidió eliminar para hacer un nuevo acceso al metro. Entonces, parte importante era la reconstrucción de esta volumetría de la calle. De la manzana. De la manzana. Y dentro de esta reconstrucción, la verdad que tuvimos que trabajar con muchos parámetros patrimoniales, es una manzana con muchas restricciones, pero finalmente pudimos hacer entender que, bueno, estábamos en el año 2016, 17 en este entonces, y íbamos a reconstruir con las mismas maneras, digamos, a través de capas que tuvimos que analizar y dar cuenta con Consejo Monumento, un pórtico, etcétera, pero a la manera un poco de hoy. Entonces, en una primera instancia, crear un primer piso zócalo, que es el que recibe la estación de metro, y después 2 pisos que tuvieran las oficinas, digamos, pero que también tuvieran esta relación en la fachada de capas que antiguamente se daban con estas fachadas más neoclásicas. Si en el caso anterior era la luz lo que iba dando forma a ese vacío, en este caso la condición estructural del terreno, donde no podíamos descargar ninguna estructura en el centro por el funcionamiento de la estación, es un terreno muy, muy apretado, muy estrecho, nos obligaba a descargar solamente en el perímetro. Y luego habían una serie de consideraciones estructurales que tiene la misma empresa de metro, donde supera todas las normativas antisísmicas, antiterremotos, de manera que en caso de un cataclismo en la ciudad, el metro tiene que seguir funcionando. Entonces, claro, parece que todos los edificios de metro finalmente, a diferencia de lo que pasa, no sé, acá en Sao Paulo, donde da envidia, ¿no es cierto?, lo liviano y lo leve que son las construcciones, allá sí son muy pesadas, ¿no? Tienen que resistir esos movimientos. Entonces pensamos en esta manera como bastante clásica, ¿no es cierto?, como elementos clásicos de construir ese vacío y dar, de cierta manera, respuesta a esas solicitaciones. Nos gustaba cómo también se hacía cita a esta otra infraestructura que es típica, ¿no es cierto?, en el mundo. Uno cuando asocia, o sea, ve estas imágenes, este tipo de espacios, se asocian casi inmediatamente a temas de infraestructura, del metro, etcétera. Son geometrías como muy propias y que tienen su nacimiento como en la estructura misma. Este es el edificio que nos hicimos cargo nosotros, digamos, que es desde el nivel 0 de la calle hacia arriba. En el primer piso está el acceso a la estación de metro, que está por acá abajo, y hacia arriba están las oficinas de la misma empresa. Estos son estudios de las bóvedas que fueron variando también como durante todo el proyecto, el vaciado de ellos. Pero optamos por bóvedas por un tema estructural también, como explicó Alejandro, porque necesitábamos salvar una luz bastante grande y esta era una forma que nos permitía apoyarnos en 2 puntos y también crear este espacio como único, icónico y memorable que nosotros queríamos a la salida de la ciudad, digamos. Este espacio estaba enfrentado justo
con la parte trasera de la Catedral de Santiago y el ex Congreso. O sea, la salida en ese lugar, digamos, es bastante única. También como un espacio intermedio, nuevamente, entre la ciudad y entre, digamos, este lugar tan interior como es el metro, que es en un subsuelo. Se ve también como en el proceso fueron cambiando, las fachadas fueron variando. Es un edificio que ya está ahora en construcción, así que bueno, si nos invitan el próximo año podremos mostrarlo terminado, ojalá. Esperemos. Y por último, queríamos mostrar rápidamente este proyecto, que si bien es un proyecto efímero, un concurso también en el que participamos apenas volvimos a Santiago, a Chile. Creo que fue en el que pudimos, o sea, de partida creo que no hay proyectos pequeños en arquitectura, por muy efímero que sea o chico, creo que todos permiten testear ciertas ideas y esa es la gracia que tienen. Todos los proyectos anteriores que vimos son proyectos públicos, son proyectos caros, son proyectos muy lentos. La gracia de estos proyectos que son efímeros, pabellones, que son baratos, son muy rápidos y uno puede ir testeando esas ideas o descubriendo nuevas ideas. Por eso, bueno, por eso le llamamos el cuerpo en el espacio. Esto nos permitió explorar temas que nosotros traíamos ya desde Londres, incluso antes, muy importantes para nosotros, que tenía que ver con el cuerpo en el espacio, las atmósferas, los sentidos. Y en esta instalación quisimos como probar eso, poner a prueba, digamos, qué pasa con una instalación de este tipo que traía, digamos, un laberinto, que lo vamos a ver ahí, un laberinto de maíz a la ciudad, podía hacer al paseante, digamos, del espacio público olvidar la ciudad que estaba afuera y poder meterse dentro de esto y volver a experimentar los sentidos, que muchas veces los perdemos en el día a día, de la ciudad, del apuro, etc. La ciudad es muy, muy rápida, sobre todo ahora que estamos con los dispositivos móviles conectados todo el tiempo. Pensábamos este proyecto casi como no sé si una crítica, pero llamar la atención al respecto, digamos, donde uno pudiera entrar a un espacio mucho más lento, más detenido, donde uno realmente en esa detención pudiera empezar a percibir de una manera distinta y mucho más intensa. Hay un libro que se llama Hypnetoromaquia Polifili, de Francesco Colonna, que es del Renacimiento, que es uno de los primeros libros que mezcla ilustración con texto, una especie de cómic del Renacimiento, que era muy interesante, que trata de un enamorado que se queda dormido y en sueños él pierde a su mujer y entra a este bosque oscuro a tratar de encontrarla, y en el camino, en esa búsqueda oscura, se va encontrando con una serie de templos y de situaciones como muy sensuales, ¿no es cierto?, donde había muchos olores, mucha fiesta, mucha comida, digamos. Entonces nos parecía que esa oscuridad del bosque permitía, de cierta manera, empezar a descubrir o a percibir con los otros sentidos de una manera mucho más pausada. Hicimos un estudio también de los parques clásicos, de cómo podríamos intervenir un parque, que si bien no era un parque clásico, nos gustaba esta idea de distintos, o de cómo la arquitectura negociaba con la naturaleza en un parque clásico. Claro, es que esto también vino por una crítica a los parques en Chile. En Chile, como les decíamos, hay muy poco espacio público y lamentablemente los parques se han ido llenando de infraestructura, ¿no?, como juegos y mall y cosas y restaurantes, etcétera, que no tienen esa como alusión, digamos, a lo que es el parque, que es olvidar la ciudad e ir a un contexto, digamos, rural, digamos, de árboles. Como no, llegar al parque a no hacer nada, es un lugar inútil. Y lamentablemente en Chile se han llenado de infraestructura que te obligan a hacer las cosas de cierta manera. Entonces un poco venía una crítica a eso y decidimos que, bueno, la intervención en este parque tenía que ser de una cierta manera como se hacían las intervenciones antiguamente en los parques, con ciertos pabellones o, en su efecto, con laberintos, que son juegos que le dan programa a los parques, pero que tienen que ver con esta idea del parque. Como claro, en el parque clásico habían estas construcciones que son los folís, ¿no es cierto?, pabellones, que claramente estaban hechos para ser leídos contra el paisaje, diferenciados del paisaje, o estos grotos o elementos como el laberinto, que eran mucho más ambiguos en su construcción, y uno no sabía bien si son parte del paisaje o parte de la arquitectura. Empezamos a explorar a través del dibujo ciertas posibilidades de cómo generar este laberinto, esta especie como de pausa en el recorrido del parque,
Nos encontramos con el laberinto de Versalles, que ya no existe, ¿no es cierto? Pero decidimos tomar prestada esa forma. En vez de generar un nuevo laberinto, dijimos, bueno, adaptemos este que ya existe a ese nuevo contexto. Lo escalamos, vaciamos algunas partes de ese, pero esa fue la base sobre la que trabajamos. Usar una cita directa, ¿no es cierto?, a ese proyecto. Y bueno, como les decíamos en un principio, fue una instalación que fue hecha para durar 3 meses solamente, en un extremo del parque, pero decidimos construir una masa vegetal, la cual obviamente que era para durar poco tiempo, pero también teníamos que construirla en muy poco tiempo, entonces teníamos que poner una masa vegetal que creciera muy rápido. Increíble, ayer cuando fuimos a la Plaza Trianón, ¿no es cierto?, que estaba en la Avenida Paulista, estaba como con una intensidad, un ruido realmente intenso, un lugar muy, no sé, muy vivo, pero uno entraba a ese parque y se metía inmediatamente en otras reglas, como en otro ámbito, mucho más lento, más oscuro. Con otros sonidos, otras atmósferas, otras humedades también. Algo que tiene que ver incluso con el taller que nos tocó, nuestro curso acá, sensorial. Y bueno, por un tema de rapidez de crecimiento elegimos el maíz, pero finalmente nos ayudó mucho porque también tenía una alusión al campo chileno, digamos. El campo chileno se planta mucho maíz, en Chile se come mucho maíz al igual que en México, y rápidamente la gente al llegar al laberinto se sentía en el campo. Entonces el traspaso desde la ciudad, la rapidez de la ciudad a este laberinto, a estos interiores, era más rápido al pasar por este espesor de maíz. Fueron apareciendo al interior esta suerte de pequeños pabellones que cada uno tenía que ver con un sentido, uno con el tacto, que era el del agua, otro con los aromas, otro con los sonidos. Pero la verdad que lo que mejor explica este pabellón es un video, que con esto terminamos y muchas gracias, así que vamos a dejar el video y después vamos a terminar.